Tenemos aquí preparado y listo a Jesús Viamuz, que es fisioterapeuta y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, entre otras pues de salud, así que todos los dentistas que estéis por ahí, quedaros, que va a ser interesante, pacientes también por supuesto, y nada, os presento. Jesús, te ve la gente, bienvenido a Twitch, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues ¿Cómo estás? yo muy bien, aquí con mi programa de los jueves. Para quien no te conozca, vamos a presentarte ahí rápidamente. Además de estar formado en fisioterapia, lo primero que estudiaste fue terapia ocupacional. ¿Por qué diste el salto de terapia ocupacional a fisioterapeuta? Bueno, en realidad no la cambié después de terapia ocupacional porque yo desde un principio siempre quería hacer fisioterapia por distintos motivos, entre ellos que tienes 18 años y no sabes realmente lo que quieres y eso de hecho es un problema y lleva siendo un problema mucho tiempo que con 18 años no tienes la capacidad De decidir de algo tan dirigir tu importante, vida y sí. de decidir tu vida hacia dónde quieres ir. Tardé 2 meses en matricularme en fisioterapia. Y bueno, pues desde un principio lo tenía claro, la verdad. Bueno, tú terminas fisioterapia, te pones a trabajar en Madrid. ¿Cómo fueron tus primeros contactos con la profesión de fisioterapeuta? Al principio tienes que trabajar en sitios y aprender lo que quieres, lo que no quieres, aprender de lo bueno y aprender sobre todo de lo malo. Te cuento una anécdota, ahora que has dicho lo de Madrid. Empecé a trabajar en una clínica, no sé si fue mi segundo o mi tercer trabajo, en una clínica. Mm. Yo empezaba a trabajar a las 4 y estaba ya a las 4 menos cuarto. Hola, soy Jesús, el nuevo fisio, tal. Y me dice la administrativa, aquí tienes tu agenda de hoy. Pues nada, muy bien. Me pongo a ver. Y tenía 60 pacientes. Mi contrato era de 5 horas. Digo, bueno, pues esta será la agenda de todos los fisios, De, ya de que toda la, estamos de toda la clínica. de toda la clínica, pero no, era mi agenda. Mi agenda, en 5 horas yo tenía que ver a 60 pacientes. Claro, pero bueno, fisioterapia no es una especialidad en la que trabajar rápido sea algo especialmente bueno, ¿no? Tú no puedes llegar ahí a No, no, hacerle. ya, pero tienes que aprender. O sea, llegas allí y te dicen 60 pacientes. A las 9 te tienes que ir y tienes que hacerlo. Claro. No es la forma más adecuada, que bueno, si quieres podemos entrar en el tema mutuas que compartimos en fisioterapia y en odontología. Claro, porque esta clínica entiendo que entraba mucho paciente de seguro, ¿no? Mucho paciente asegurado, mutualista y tal, y entonces te obligaban a ver ese volumen de pacientes. Un choque de realidad, porque tú llegas, estás estudiando la carrera, que la carrera de fisioterapia a mí me parece idílica, y de pronto llegas a la realidad y dices, bueno, son las 4 y tengo 3 pacientes esperándome en la sala de espera, Sí. pero dentro de 15 minutos tengo otros 3. Yo creo que lo que pasa es que la mayoría de la gente no está bien informada sobre las mutuas. Y mucha gente se piensa que cuando a ti te tratan, que es más parecido a un modelo, pues como Holanda, Bélgica, que cuando tú coges a un paciente de mutua, tú pagas menos porque una parte del tratamiento se la paga la mutua y eso no pasa así, eso no es No, así. no, eso no es así. Las mutuas lo que hacen es te obligan a bajar el precio al paciente, pero a ti no te dan nada, entonces acabas haciendo un tratamiento que es un desastre, claro, 60 pacientes en una tarde, pues ya ves tú, ahí aprendes a hacerles ahí un poquito tin, tin, tin El y... problema es eso, que la mutua eh, te obliga a devaluar tu tratamiento. ¿Y esto que nos estás contando, estas situaciones así, fue lo que te motivó a abrir tu propia consulta? El poder... No, 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 no. Abrir mi propia clínica, yo sí lo tenía claro desde antes de empezar. ¿Qué fue lo más difícil para ti de esa parte de ser emprendedor, de ser empresario? El miedo de decir, bueno, venga, sí, yo tengo mi idea en la cabeza, quiero hacer esto, quiero hacerlo de esta manera, quiero tal, pero ¿y si cuando ya lo tengo, cuelgo el cartel de abierto y no pasa nadie por la puerta? Que no sabes realmente si vas por el camino correcto. Ujú. Y bueno, al final el camino correcto es el que tú vas marcando. Ya está. Sí, pero te entiendo perfectamente, porque al final tú, claro, tienes una idea del tipo de tratamientos que quieres dar y dices, coño, y a lo mejor, ¿y si soy yo el que está equivocado? ¿Y si la gente no Claro, quiere claro. estar 40 minutos o no sé cuánto es el tiempo medio, ¿no? De una sesión de fisioterapia, pero ¿y si la gente lo que quiere es precisamente sesiones cortas, rápidas? Eso es. Me han contado por aquí, Jesús, que no me acordaba, pero es que tú eres un tío muy inquieto. Aparte de hacer terapia ocupacional, de haber hecho fisioterapia, también has sido monitor de tiempo libre. Trabajé de monitor,
en un campamento, trabajé de camarero. La verdad que conociendo un poco tu historia me hace ilusión que al final, oye, has conseguido tener tu clínica y has conseguido emprender y esto pues es un poco, era tu objetivo desde que empezaste a estudiar la carrera, o sea Sí, que enhorabuena, ¿eh? sí, sí. ¿Cuánto tiempo Gracias, llevas con gracias. la clínica abierta? El próximo miércoles hacemos un año. Un año. Y para celebrarlo, vamos a sortear en nuestro Instagram dos entradas para el Mutua Madrid Open. Qué guay. Uh-huh. Para quien le guste el tenis, oye, pues mira, que aproveche ahí. Bueno, Jesús, yo te invito aquí, aparte, bueno, quería que la gente conociera un poco la trayectoria de Jesús. Aquí lo hemos hablado muchas veces y el conseguir las metas solo se consigue a base de trabajar, de currar. Eres un ejemplo de eso. O sea, has trabajado de camarero, de Gracias, gracias. monitor, de estar ahí. Pero ya sabes que aquí se habla de odontología. Sobre todo, vamos a enfocarlo esta primera parte a los pacientes. ¿Cómo podemos colaborar el fisioterapeuta y el dentista cuando encontramos pacientes con dolores articulares, molestias? ¿Es necesario que derivemos el odontólogo al paciente a una clínica de fisio? Nos han llegado varios pacientes derivados de una clínica dental para tratar pues, el tema de, sobre todo, el bruxismo. La boca tiene un músculo que es el masetero. Con respecto a su tamaño, es el músculo más potente del cuerpo. Yo creo que es necesario porque, no sé si lo he hablado contigo el otro día, el tema de la articulación del ATM, que es una Sí. articulación única en el cuerpo, que es un tratamiento intrabucal con el pulgar por dentro de la boca y el resto de dedos ahí haciendo pases en el masetero. Es un tratamiento muy molesto, pero muy necesario. Es complejo tratar a nivel técnico, a nivel puramente fisioterapéutico, el masetero, los músculos de alrededor de la boca, porque claro, ahí por ejemplo se pueden colocar electrodos y cosas de estas que hacéis hoy en día. El masetero es un músculo que es fácil de tratar porque es un músculo que puedes hacer la pinza con él. Hay músculos, como por ejemplo el psoas, que casi hay que intuirlos. Es decir, entrar ahí, empujar un poquito y a base de preguntarle al paciente si dónde le duele, cómo le duele, pues sabes que estás en el psoas, pero el masetero lo tienes entre tus dedos y lo notas. Y a mí me parece un músculo relativamente fácil de tratar, pero la ATM no me parece una articulación fácil de tratar. El problema del ATM, además, es que si no hay un engranaje correcto de los dientes, como el movimiento que genera la lesión no se corrige, pues estás fastidiado. Por eso hay que hacer a veces una terapia entre varias disciplinas. Si tú diagnosticas mucho paciente, van muchos pacientes que te dicen, jo, Jesús, es que tengo esto, tal. La articulación temporomandibular tiene mucho que ver con la columna cervical, Ujú. porque están como en la misma zona del cuerpo, comparten inserciones, entonces tiene mucho que ver. Y hay veces que sí hay que tratarlo, porque hay un paciente que no mejora, que que tratas cervical, que movilizas, que quitas inflamación, que tal, mejora y a los 4 días te dice, Jesús, me sigue molestando, sigo al hacer, pues entonces hay que probar distintas cosas. Lo que pasa es que es eso, un paciente de ATM es un paciente realmente complicado, por lo que te decía, Complicado. porque si tiene un problema articular que genera patología, probablemente también esté relacionado con cómo ocluyen, vamos, seguro, seguro. Un paciente que no tiene dientes, la mandíbula se mueve con total libertad y entonces ahí no se generan ni interferencias, no se generan movimientos patológicos. Ahora, si hay un diente que está fastidiando, ya puedes hacer milagros Claro. que está. A ese tipo de cosas me refiero. Sí que puede haber dolores de cabeza y cervicales entonces que vengan por problemas que estén relacionados con la boca. No sé si directa o indirectamente, la verdad, pero puede pasar porque cervical y ATM, la una afecta a la otra. Luego quería preguntarte por algo que ya sí que me afecta a mí personalmente, que es los pacientes que somos dentistas. ¿Tú sueles ver algún tipo de patología que se repita en dentistas? Yo diría que es, perdón, la mayor profesión, la profesión que más acude a la clínica. ¿Al Personal de fisioterapeuta? clínica. ¿En serio? Sí, 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 personal de clínica odontológica. Porque al final tenéis que hacer un trabajo muy fino y algunas veces incluso en el interior de la boca, que al final estás obligado a mantener una postura poco ergonómica, Sí, 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 por decirlo de totalmente. alguna manera. Totalmente, totalmente. ¿Tú notas una patología que sea típica de dentista? Que digas, ostras, es que todos los dentistas vienen. Yo creo que es la columna dorsal.
en el dentista, con una dorsal, con una cervical, y es por lo que decíamos antes, por una postura que tienes que adoptar con la cabeza agachada. Entonces, tú, por ejemplo, ¿recomendarías algún tipo de actividad física que recomendarías para este tipo de profesiones? Que digas, ostras, es que los dentistas no sé cómo no hacen natación o pesas o CrossFit. Vale, natación, muy buen deporte, porque no es impacto, porque fortalece espalda, pero recomendar algo específico a una comunidad de dentistas es complicado. Cada uno tenemos unas necesidades personales y unas necesidades específicas. Entonces, yo lo que recomiendo a modo general es el movimiento. Ve haciendo descansos, cambia de posición. Sí se podría hacer, por ejemplo, trabajar sentado, trabajar de pie en algunas cosas. Por ejemplo, eso sería interesante. Eso es. Cambiar de posición, estirar de vez en cuando. Para ti, cuando va un profesional sanitario, ¿es más sencillo comunicarte con él? O sea, los odontólogos comunicamos bien nuestras patologías. Los pacientes no tenemos por qué saber comunicar bien nuestras dolencias. ¿Eso con el dentista pasa menos? Las cosas más complicadas a las que te enfrentas día a día como fisioterapeuta es a saber qué siente el paciente. Una persona que se dedica al odontólogo, un médico, pues te sabe dar más pistas de qué le duele, de cómo le duele, de qué cree que puede ser. Hay una herramienta súper interesante que a mí me encantaría que hubiese algo parecido en odontología. A ver si lo puedo enseñar. Esta es la herramienta que utiliza Jesús, que es un atlas, en realidad es un atlas anatómico, como Es un interactivo, ¿no? atlas, pero es la leche. Porque mira, por ejemplo, aquí vas viendo todos los sistemas cardiovascular, de ganglios, nervioso, muscular, respiratorio. Claro, lo puedes Entonces mover tú puedes completamente. ver, acercar, incluso mira qué interesante es esto, que puedes, el deltoides, por ejemplo, lo pinchas, ocultar y ves lo que hay debajo. El glúteo, que es un músculo muy grande también, lo quitamos y se ve el piramidal, el nervio ciático, ese nervio, eso amarillo, eso que se marca en azul ahora es el nervio ciático. Esto yo creo que le ayuda a los pacientes a decir, vale, mi problema está en la columna lumbar, ¿vale? Ahí, pero a mí se me irradia a la pierna, ¿vale? Entonces, yo creo que le ayuda a entender lo que le pasa al paciente y te ayuda a comprender por qué se te duerme una pierna, por qué notas frío en una pierna, por qué... Y esto, al final, ayuda a obtener un diagnóstico del paciente. Y esto era lo que os decía. Esto, ¿ves? Por ejemplo, te hace el movimiento del músculo, con el músculo Sí, solo. sí. Entonces, la flexión de rodilla, cuádriceps, y ahí se ve perfecto. Entonces, ¿por qué el cuádriceps? ¿Por qué el otro día jugando al fútbol fui a pegarle al balón y noté un pinchazo aquí? Pues mira, notaste un pinchazo aquí porque cuando tú dabas, bueno, pues ese tipo de cosas. Si tienes un paciente con ese problema, incluso a ti te ayuda, ¿no? Como recuerdo anatómico, además, si cada paciente No, le vas no, enseñando. a mí la aplicación me resulta fundamental. Conozco mucho la anatomía, pero al final no hay nada mejor que un atlas de anatomía. Yo tengo aquí en la clínica el atlas de anatomía siempre dispuesto, Claro. atlas de anatomía, y luego aparte la aplicación. Mira, eso es una deficiencia que yo creo que tenemos los odontólogos en general. Estudiamos anatomía en el momento en la carrera y luego ya se nos olvida que la boca es mucho más que solo dientes y nos quedamos en dientes, 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 dientes. No, oye, y antes que hablábamos del paciente con bruxismo, evidentemente, bueno, aquí la recomendación que hacemos es acudir al dentista, luego acudir a un fisioterapeuta, pero ¿hay alguna cosa que pueda hacer un paciente bruxista si tiene un dolor, un chasquido? Yo creo que lo que hemos explicado antes del masaje que nosotros hacemos, muchas veces enseñamos a hacer el automasaje propio en el masetero y relajar toda esta zona de los músculos masticatorios ya es una ayuda bastante importante. Eso, metes el dedo por dentro, el pulgar, ahí, y luego con los otros cuatro pases sobre el macetero. Siguiendo, sí. Los estiramientos cervicales realmente son fáciles. Los típicos, trapecio derecho, trapecio izquierdo, hacia adelante, hacia atrás. Son estiramientos típicos. Puedes mejorar mucho el tratamiento tanto de fisioterapia como de odontología. Eso yo creo que casi casi te sale intuitivo, ¿no? A todo el mundo en plan, un poco por aquí, un poco por allá. Es que te crujes el cuello. Crujirte el cuello no es bueno, ¿no? Uf, tenemos otra larga debate aquí con la osteopatía. Yo a veces puedo crujirme el cuello, ¿sabes? Si hago un movimiento así brusco es como que suena caca, caca. Esas manipulaciones sí que producen un efecto
en el paciente de alivio, de Sí, sensación de alivia. libertad de movimiento. Ujú. Claro, el tema es, tú al día siguiente te vuelves a crujir y te vuelve a sonar. Te están sonando las vértebras que ya se mueven. Y lo Mm. interesante es mover vértebras que tienen hipomovilidad. Pero es que ya te digo, sería entrar en un debate que no acabaríamos. Claro, claro. No, ¿sabes lo que hago mucho? Que te vas a reír. Yo tengo una silla en la clínica que me recuerda al cubo de Homer Simpson, ese en el que se te cae la gente, porque es como muy ergonómica, así tiene como la forma de la espalda, y eso sí que me lo crujo todos los días. Es como que me dejo caer así en la silla y me hace toda la espalda. Ta, 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 ta. Digo, hostia, esto Claro, es como el cubo de Homer, ¿eh? Y ya digo, pero ¡buf! lo ideal de un tratamiento yo se lo digo a los pacientes. Muchos pacientes me dicen, no, yo es que quiero venir una vez al mes para descargar. Yo digo, vamos a ver, no es necesario venir una vez al mes a la clínica de fisioterapia. Lo ideal es tratarte, mejorar tu lesión y que no tengas que volver hasta que no tengas otra lesión. O Ujú. sea, no puedes crear una dependencia del tratamiento de fisioterapia. Tu cuerpo tiene que funcionar. Lo ideal sería que lo hicieras una vez y ya no tuvieras que volver a hacer, ¿no? Sí, 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 claro. Pero esto que estamos hablando me interesa, Jesús. Me parece interesante Venga, porque sí, ya lo sé que estás metiendo ahí. sí, sí, no, me parece interesante, ¿no? Claro, me viene en odontología, por ejemplo, también hay ciertas modas de tratamientos. Yo he tenido pacientes a lo mejor que vienen con dolores articulares y tal y te dicen, pues mira, es que yo duermo con una almohada de biocerámica puesta haciendo fuerza en el moflete y se me pasa. Existe clínicas así, terapias así, cosas. Claro, uno lee muchas cosas por internet, que si musicoterapia, que si no sé qué. ¿Tú conoces algún tipo de este tratamiento y lo practicas? Yo no, obviamente no. Mi premisa fundamental es basarme en la evidencia científica. Y una de las asignaturas pendientes de la fisioterapia, y por lo que yo creo que en parte no estancada, porque últimamente ha crecido, pero que crece más lenta, es porque hay mucha pseudoterapia que está bajo el nombre, o sea, bajo el nombre de fisioterapia. Te lo digo, humoterapia. Me parece muy bien que se haga la humoterapia. Me parece fenomenal. Si hay un paciente que quiere, que le mejora, porque luego está el efecto placebo, pero que no se haga bajo el nombre de fisioterapia. Que Ya, bajo el nombre de fisioterapia se haga fisioterapia. Punto y final. Y ese es el problema y la asignatura pendiente que creo que tiene la fisioterapia. Yo qué sé, va de cara. Dice, mira, yo soy curandera. Ni no te miente, yo soy curandera. Decirte, yo soy médico. Y luego te pone así las manos y dice, vale, ya te has curado de todas tus dolencias. Pues eso no es medicina, ¿no? claro, claro, te entiendo, te entiendo. O sea, el problema que tú detectas es que esas terapias se hacen dentro de propias consultas con fisioterapeutas titulados y tal. Y entonces se disfraza. Cada vez menos, Mm. pero se disfraza de fisioterapia, eso es. Y eso es lo que hace daño a la fisioterapia. Claro. Mira, me mandan una pregunta al chat. Una pregunta para Jesús. Venga, va. Dice, ¿el trato a menores, niños, niñas, tiene mucha diferencia con el trato a adultos o gente mayor? Hay una diferencia grande porque el tipo de lesión no es la misma en un paciente geriátrico que en un paciente de un niño. Un niño que tiene un esguince, sus tejidos, sus ligamentos recuperan, sacan inflamación en muy poquito tiempo. Y Ujú. una persona mayor, el tratamiento, las sesiones tienen que ser más cortas porque no soportan un tratamiento demasiado específico en el ligamento o tal, y la recuperación es más larga. Pasa en fisioterapia como en odontología, que cuando haces un tratamiento a un niño, eh, normalmente te tienen miedo. ¿Los niños le tienen miedo al fisioterapeuta o van ahí como si fuese algo guay? Una sesión de fisioterapia no suele ser una sesión agradable. Lo que yo hago es, tengo aquí unos caramelitos, tengo unos chupachups, tal. Entonces, lo primero que hago en la valoración es ganarme la confianza un poquito del niño, ¿vale? Ujú. Para que el niño sepa que yo no soy un ogro vestido de verde que va a apretar sus músculos y hacerle daño. Y luego ya en la camilla, pues no sé, con la pistolita de masaje, no sé qué, alguna broma, y voy metiendo el tratamiento como un poquito con calzador. Yo que hago Venga, mucho paciente infantil, el día del diagnóstico pasa a los padres, porque evidentemente si no el niño no se entera ni de un trueno y tú le dices que tiene unas caries y se lo tienes que explicar al papá. Pero el día del tratamiento, el padre no pasa al gabinete. El padre está terminantemente prohibido, porque está más que comprobado que si está el padre, tú no eres la figura de autoridad.
Yo no soy ningún ogro. Yo tengo paciencia con los niños y les explico todo y tal, les explicas todo el tratamiento, pero hay momentos en los que el niño se pone melindroso, como me dijo un día Paco, que me hizo mucha gracia. El niño está revoltoso, está revuelto por lo que sea, está potrosillo, que dicen. Entonces le tienes que dar en plan, un gritito, no un gritito, sino decirle, oye, mira, pórtate bien, o no te estás portando bien, o le explicas la situación. Y desde luego, si el padre está delante, como tú no eres figura de autoridad, que se lo digas tú, le entra por un oído y le sale por otro. Pero si tú tienes paciencia con el niño y haces una buena técnica, también te digo, súper importante no engañar al niño. El niño es pequeño, pero no es tonto. Eso yo lo tengo más que comprobado. Cuando intentas hacer una técnica que le ocultas lo que le vas a hacer, es muchísimo peor. Porque el chaval hace así como, se da cuenta que le estás ocultando algo. Y si alguien te oculta algo, es porque no es bueno. Nadie te oculta Mm. que te va a dar un Ahí helado, estoy de acuerdo, nadie te estoy de oculta un acuerdo. premio. Entonces, no, ahí no, no hay que ocultar nada. Hay que ir de cara, como las curanderas, de cara. Claro, tú que eres un tío ahora que está en modo emprendedor y con tu clínica y Ujú. tal, ¿le das mucha caña a esto de las redes sociales? Yo creo que hoy en día son importantísimas, que de hecho soy seguidor de las vuestras. El del canal de Twitch, el mejor canal de Twitch ever. Joder, joder. La verdad que lo hacéis, me gusta mucho lo que hacéis. Está muy bien, es una iniciativa buenísima. Hay dos cuentas que sigo que hablan sobre la fisioterapia pura, que a mí personalmente me gustan y que dan consejos, estiramientos, ejercicios que están muy bien porque son muy, como he dicho, didácticas. Fisioterapia.repost, luego Ahí, @adfisio y San Juan Fisioterapia. Son tres cuentas muy didácticas y muy buenas. Y luego a mí personalmente, una sí. cuenta que es menos didáctica, pero que es muy divertida porque hace memes, porque es un fisio que tiene una clínica en el centro de Madrid, una clínica súper bonita, súper estética, le da mucho valor a eso, a la estética de la clínica, @josemanuel.fisio. Te iba a preguntar, Jesús, ¿y a ti no te gustaría hacer algo así de divulgación, algo como lo que estamos intentando hacer aquí, un poquito de Twitch o un canal de YouTube? O... La página web, justo la hemos estrenado hoy, www.clinicacubital.com. Y nada, y luego el canal de YouTube, mi idea es ir haciendo poquito a poco vídeos sobre, por ejemplo, te pongo un ejemplo, viene una persona con un esguince y yo le digo, le trato tal, y le digo, tienes que hacer estos ejercicios. Entonces, lo que quiero es hacer vídeos de YouTube cortitos con ejercicios para rehabilitación de tobillo, ejercicios de estiramiento lumbares. Le mandas el enlace y se meten y lo ven. Y bueno, Jesús, de aquí a unos añitos, ¿qué te gustaría hacer? Tú tienes la clínica en Alcázar. ¿Ves factible en la fisioterapia ser director de varias consultas, por ejemplo? ¿Crees que se puede compaginar bien? Me gustaría crecer en todas las formas. En mi propia consulta, ir mejorando, ir teniendo más técnicas, mejores métodos. Y hay que ir dando los pasitos pequeñitos y bien firmes. Bueno, ten en cuenta que ya el campo de maíz ese que nos hablabas de los machetazos, la segunda vez el maíz está menos crecido, ¿sabes? Ves un poco más. Claro, claro. Ya, Algún, yo creo que el maíz más crecido es el del principio. Luego ya, una vez que ya tú eres un coges el tío. machete y rompes, dices, cuidado que yo aquí puedo romper. Pero bueno, Jesús, pues ya hemos hecho una horita. ¿Qué tal te lo has pasado? Pues tío, la verdad que sorprendentemente se me ha hecho corto. Mira que llevo dándole vueltas al tema de la entrevista porque digo, ¿Estabas joder, encima en nervioso o qué? directo. ¿Estabas nervioso por el directo? Bueno, pues te diría que sí, ¿eh? Al principio digo, joder. Y luego he pensado, joder, si estoy hablando con mi amigo, mira, que me voy a poner nervioso. Y he pensado que la visión de un fisioterapeuta es interesante porque creo que todo el mundo necesita de la fisioterapia. Voy a contar una anécdota que es algo que le pasó a mi hermano. Mi hermano siempre estaba con dolores y con molestias. Éramos como muy reticentes al uso de la fisioterapia en nuestra vida. La verdad que no sé por qué. Y acudió a tu clínica y acabó tan contento que ha añadido como una rutina de fisioterapia a todos los empleados de la consulta. O sea que cuando... Es admirable lo que hacéis de poder facilitar a los trabajadores y de verdad, poder facilitar tratamientos de fisioterapia. Porque al final repercute directamente en los trabajadores, que es lo que vosotros queréis, e indirectamente en un mejor funcionamiento de la clínica y la verdad que yo Sí, sí, encantado de sí. ayudaros.
Cuéntanos un poquito, el primer año te han puesto muchas trabas al final a nivel administrativo. Ha tenido que ser difícil empezar a trabajar con toda esta situación de pandemia y tal. La obra de la clínica empieza el primer fin de semana después, cuando levantan el confinamiento, Ujú. la obra de la clínica empieza ese fin de semana. Fue una situación difícil porque los trabajos estaban en duda, una inversión, pero también fue como el decir, bueno, yo creo que ahora mismo ya llega el momento, estoy Algo preparado. hay que hacer, sí. Eso es. ¿Es bueno, sano, saludable a nivel dental y muscular masticar chicle? Pues a nivel muscular no es sano. A ver, volviendo al tema del bruxismo, masticar todo el rato movimientos repetitivos, lo que hacen es sobrecargar más el masetero. Para el tema odontológico es saludable porque, bueno, mascar chicle siempre que sea sin azúcar te ayuda a hidratar más la boca, entonces tienes mayor protección frente a la caries. La verdad, eso que dicen los anuncios de que te regula el pH y tal, sí que es cierto. No te regula el pH la acción del chicle en concreto, porque el chicle lleva algo. Pero el masticar un chicle te ayuda a salivar. La saliva es la principal barrera protectora y reguladora de pH de la boca, y entonces sí que es saludable. Y además yo soy un masticador de chicle brutal, Jesús. Soy el típico que me lo pongo a las 4 de la tarde y ¿En y serio? hasta que no ceno sigo con el mismo chicle. Tú que Mm, abramos un debate. ¿Sois de los que tiráis el chicle en cuanto pierde el sabor o aguantáis el joder. chicle hasta el último minuto? Yo doy mi opinión. Yo en cuanto pierde sabor lo tiro. Y aparte, Qué desastre. Qué desastre. volvemos a lo de antes. Movimientos repetitivos, mismas posturas, mismas posiciones, todo el rato. Eso al final estás generando una tensión y una sobrecarga. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por pasarte por el canal, por aceptar la Gracias invitación. a ti por invitarme. Chapó por vuestras redes sociales, por vuestra clínica, por cómo trabajáis. Bueno, pues seguiremos aquí dando caña al Twitch. Bueno, gente, pues ha sido un placer tener a Jesús Yamuz aquí con nosotros, que nos ha hablado de cositas muy interesantes sobre la fisioterapia, que es una disciplina que está más relacionada con la odontología de lo que la gente se cree. Y recordad, cepillaros los dientes 3 veces al día. Un saludo, adiós, adiós, adiós.